Él creyó que su silencio era debilidad, que su mirada serena ocultaba miedo, que la alumna nueva, sola, sería otra presa fácil en sus pasillos. Pero cada empujón, cada risa despectiva, solo estaba sembrando la semilla de un giro inesperado y silencioso, porque la humillación, a veces, es el combustible que enciende la más imprevista de las fortalezas, y la verdad, como un golpe certero, siempre encuentra el camino de regreso. El reloj marcaba las 7:15 de la mañana, y el murmullo en el Instituto Sarmiento ya era palpable. Era un martes común para la mayoría, pero para Anya, cada respiro en ese patio parecía un desafío nuevo y desconocido. Llegada de un colegio más pequeño, de un barrio tranquilo donde todos se conocían, el Instituto Sarmiento era un universo en expansión. Pasillos repletos, voces múltiples superponiéndose y un bullicio constante que la devoraba. Sus ojos color café, acostumbrados a la serenidad del dojo, ahora filtraban una avalancha de rostros desconocidos y miradas curiosas. Anya era un lienzo de contrastes. El uniforme escolar, gris y sobrio, enmarcaba una postura erguida que delataba años de disciplina. Su cabello trenzado, meticulosamente arreglado, caía sobre sus hombros con una elegancia natural. No era expansiva, pero su quietud no significaba fragilidad. Al contrario, era la quietud de quien observa, absorbe y, cuando es necesario, se prepara. La atmósfera del Sarmiento, con su mezcla de euforia adolescente y rivalidades veladas, ya empezaba a revelar sus fisuras. En aquel mar de rostros, algunas miradas se detenían en ella, midiéndola, calculándola. Había una tensión sutil en el aire, un anticipo de lo que pronto saldría a la luz. El sol de la mañana, aún tímido, apenas lograba disipar la sombra de expectación que flotaba en los pasillos. Anya, con su presencia discreta, intentaba mezclarse, absorbiendo los ritmos del nuevo colegio. Sin embargo, su calma contrastaba con la efervescencia de un trío en particular. Leo Vargas, el líder del grupo, un chico alto con una sonrisa que podía ser tan encantadora como intimidante. Mateo, su mano derecha, siempre listo para soltar una broma ácida. Y Sofía Reyes, la confidente de Leo, cuya indiferencia era un arma tan filosa como las palabras de los chicos. Ellos eran figuras conocidas en los pasillos, marcaban las tendencias y ejercían una especie de poder no oficial sobre los alumnos menos seguros. Anya no buscaba conflicto, pero su llegada, con su aura de misterio y autosuficiencia, pareció incomodar el status quo. Las primeras señales fueron sutiles, un empujón accidental en el pasillo, risas ahogadas cuando pasaba, miradas prolongadas y cargadas de burla. Leo, acostumbrado a imponer su voluntad, percibió en Anya una resistencia silenciosa que no comprendía. Vio en ella una presa fácil, la novata calladita, a la que nadie defendería. La jerarquía invisible del colegio era clara. Ellos estaban en la cima, y Anya, la recién llegada, estaba en la base. Pequeños actos de falta de respeto comenzaron a acumularse, preparando el terreno para algo más grande, algo que pondría a prueba los límites de la paciencia y la fuerza interior de Anya, algo que dejaría claro a quien, según ellos, estaban a punto de desafiar. La escalada de hostilidad no tardó en llegar. En una tarde lluviosa, durante el recreo, la cafetería era un caos de voces y olor a fritura. Anya, sentada sola en una mesa al fondo, hojeaba un libro de biología, buscando un refugio en el estudio. Leo, acompañado de Mateo y Sofía, la divisó. Con un aire de superioridad ensayada, se acercó, y la energía de su mesa invadió el pequeño espacio de Anya. «Miren nada más, la ratona de biblioteca», se burló Leo, con un tono lo suficientemente audible para atraer algunas miradas. Mateo y Sofía rieron por lo bajo, reforzando el coro de desprecio. Anya no levantó la vista del libro de inmediato, pero una tensión casi imperceptible recorrió sus hombros.
Irritado por la falta de reacción, Leo le dio un manotazo al libro, haciendo que se resbalara de sus manos y cayera sobre un charco de gaseosa en el suelo. «Uy, culpa mía, princesita», dijo con una sonrisa cínica, sin la menor intención de ayudar. El sonido del libro al caer y el silencio que se hizo en esa pequeña área pareció resonar más fuerte que el bullicio de la cafetería. Algunos alumnos cercanos desviaron la mirada, otros cuchicheaban, pero nadie intervino. Anya, con los ojos fijos en el libro ahora manchado, sintió el golpe no solo en el objeto, sino en su dignidad. Era una humillación pública, un recordatorio cruel de su lugar, según ellos, en esa nueva jerarquía. Su mandíbula se tensó, pero ningún sonido escapó de sus labios. Solo una chispa, casi invisible, se encendió en su mirada. La mancha de gaseosa en el libro no era solo suciedad, era un símbolo, un recordatorio de que en ese ambiente el respeto no se daba, sino que se tomaba, y que para Leo y su grupo, Anya no merecía ni el mínimo. En los días que siguieron, la humillación sutil se intensificó. No eran ataques directos, sino una campaña velada de exclusión. En el salón de clases, sillas accidentalmente retiradas justo cuando iba a sentarse junto a alguien. En los trabajos en equipo, su nombre era ignorado o recibía las tareas más ingratas. En el pasillo, risas y cuchicheos la seguían, como una sombra invisible. Anya sentía el peso de esas miradas, la indiferencia de los compañeros que preferían no involucrarse, la conveniencia de los profesores que parecían no notar la dinámica cruel. Se veía sola, cada vez más aislada, como si una barrera invisible la separara del resto del mundo estudiantil. El rechazo público era silencioso, pero perforaba como 1000 agujas. Nadie alzaba la voz por ella, nadie le tendía una mano. Una rabia crecía en su pecho, una furia contenida que se manifestaba solo en la fuerza con que apretaba sus cuadernos o en la determinación con que evitaba el contacto visual. Era una ruina temporal, una caída forzada, pero en ningún momento Anya pensó en llorar o suplicar. Al contrario, cada acto de desprecio la arraigaba aún más en una fría resolución. El público, si la observara, sentiría la indignación burbujeando, la empatía por la chica que se mantenía erguida mientras el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. No había espacio para la venganza inmediata, solo un silencio pesado, cargado de una promesa no dicha. Si esta injusticia te indigna tanto como a mí y sientes la esperanza de que la historia dé un giro, dale like a este video y suscríbete al canal. La historia de Anya aún guarda sorpresas que no querrás perderte. La verdadera fuerza está a punto de manifestarse. Anya no se quebró. La humillación sirvió como un catalizador, no como un punto final. Si el Instituto Sarmiento esperaba verla marchitarse, subestimaba la semilla de disciplina plantada en ella desde la infancia. Sus días en el nuevo colegio se transformaron en una doble rutina. De día, la estudiante observadora y reservada. De noche, en el silencio de su cuarto, la atleta en constante perfeccionamiento. Su entrenamiento, que antes era una pasión, se convirtió en un refugio y una promesa. Mientras Leo y sus amigos se jactaban de sus victorias en los pasillos, Anya dedicaba horas extra a sus catas, a la repetición incansable de movimientos que exigían no solo fuerza física, sino control mental y precisión quirúrgica. No buscó un nuevo dojo en la ciudad. En vez de eso, usaba el espacio limitado de su cuarto, el reflejo opaco de la ventana como espejo, para perfeccionar cada golpe, cada defensa, cada transición. Su respiración, antes solo un acto involuntario, se convirtió en una herramienta de concentración, un nexo entre cuerpo y mente. No había gritos ni alardes. Nadie de su nuevo colegio sabía de su pasado, del cinturón negro que llevaba con orgullo atado a su cintura desde hacía años. Esa era una parte de ella que permanecía guardada, no por vergüenza, sino por una sabiduría que le había enseñado el valor de la humildad y la preparación silenciosa.
no anhelaba venganza, sino justicia. Un momento en que la verdad sobre quién era ella realmente pudiera manifestarse. Además del entrenamiento físico, Anya se sumergió en los estudios con una intensidad renovada. La biblioteca se convirtió en su segundo dojo, un lugar donde la mente también se ejercitaba, donde el conocimiento era una armadura y una espada. Buscaba entender los matices del nuevo ambiente, las reglas no escritas, las debilidades y fortalezas de quienes la rodeaban. Leo, Mateo y Sofía continuaban sus mezquinas arremetidas, pero Anya ya no reaccionaba. Ellos veían a la misma chica callada, quizás un poco más aislada, pero no lograban ver el acero que se estaba forjando por dentro, la disciplina que la volvía invulnerable a sus provocaciones superficiales. El cambio estaba ocurriendo, imperceptible a los ojos distraídos, creciendo como una planta resistente en un rincón olvidado, lista para florecer cuando menos se esperara. El escenario se estaba montando, y el antagonista, ajeno a todo, caminaba ciegamente hacia su propia revelación. El destino, o quizás la rutina escolar, orquestó el reencuentro. Era el día del Festival de Talentos del colegio, un evento que prometía romper la monotonía del año lectivo. El escenario estaba montado en el gimnasio y la energía era de pura emoción. Anya, animada por una profesora de literatura que había notado su brillo discreto, había aceptado presentar un recital de poesía, una de sus pasiones más antiguas. Estaba tras bastidores, su corazón latiendo a un ritmo distinto al de los entrenamientos, una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Leo, Mateo y Sofía estaban en primera fila, ostentando su presencia habitual. No estaban allí por interés cultural, sino para ver y ser vistos. Cuando el nombre de Anya fue anunciado, un murmullo se extendió, y los tres intercambiaron sonrisas de escarnio. «Vaya, miren quién decidió aparecer», susurró Leo con la voz cargada de ironía. «Ahora la calladita se nos volvió poetisa». Anya subió al escenario. No había arrogancia en su caminar, solo una dignidad serena. Sus ojos escanearon al público, encontrando los de Leo por un breve instante. No había miedo, solo reconocimiento. No los desafió abiertamente, pero su presencia, su postura erguida y la confianza en su voz, al recitar los versos de un poema sobre superación, ya eran una confrontación en sí mismos. Cada palabra, cada emoción entregada, era un contrapunto silencioso a las humillaciones pasadas. En medio de su presentación, ocurrió un pequeño incidente. Una botella de plástico, lanzada discretamente desde la zona de Leo, rodó por el escenario, haciendo un ruido seco. Fue un claro acto de provocación. Anya podría haberse desestabilizado, podría haberse irritado, pero, para sorpresa de todos, no se detuvo. Entonces, con un movimiento casi imperceptible y una precisión que solo años de entrenamiento podían otorgar, usó la punta del pie para detener la botella, empujándola con suavidad a un lado del escenario, sin romper jamás el ritmo de su declamación. El movimiento fue tan fluido y discreto que muchos ni se dieron cuenta. Pero Leo, Mateo y Sofía, que habían planeado la interrupción, lo vieron. Vieron el control, la ausencia de pánico, la fuerza silenciosa en ese simple gesto. La sorpresa en sus rostros fue evidente, una mezcla de shock y una incomodidad que empezaba a parecerse a un respeto forzado. La inversión de papeles ya no era solo moral, sino visiblemente elegante. El silencio en el gimnasio, después de la presentación de Anya y el incidente de la botella, era casi palpable. La mayoría del público aplaudía su poesía y la serenidad con que manejó la situación. Pero la mirada de Leo, Mateo y Sofía era diferente. Ya no era de burla, sino de una comprensión tardía. La sonrisa arrogante de Leo había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro y quizás hasta un destello de vergüenza. La chica que habían subestimado, a la que intentaron aislar y humillar,
Estaba allí, en el centro de atención, emanando una fuerza que jamás hubieran esperado. Al final de su presentación, Anya hizo una reverencia elegante. Sus ojos encontraron de nuevo los de Leo, pero esta vez no había desafío, solo una calma definitiva. No necesitó decir una palabra, no necesitó usar la violencia para demostrar su punto. Su simple presencia, su dignidad inquebrantable y aquel movimiento sutil en el escenario habían hablado más fuerte que cualquier grito. Fue el desenlace de un ciclo de intimidación. A partir de ese día, los empujones accidentales cesaron, las risas burlonas se desvanecieron y las miradas de desprecio se convirtieron en una extraña mezcla de cautela y respeto. Anya ya no era la novata calladita, era la chica de la poesía, la de postura impecable, aquella que se defendía sin siquiera levantar la voz. Ese fue el verdadero golpe final, no un ataque, sino la revelación de una verdad incontestable. Era la firma de la historia, grabada en el silencio que siguió y en la dignidad de quien ya no necesitaba demostrar nada más. La historia de Anya en el Instituto Sarmiento, aunque marcada por momentos de desafío, nos recuerda una verdad profunda. La verdadera fuerza no siempre reside en la capacidad de contraatacar con agresividad, sino en la inquebrantable dignidad de mantenerse firme. Nos enseña que el respeto no se impone a través del miedo, sino que se conquista con integridad y autenticidad. Muchos, como Leo, Mateo y Sofía, pueden juzgar por las apariencias, subestimando el potencial silencioso que cada individuo carga. Anya no buscó venganza, buscó su propia afirmación. Su viaje es un testimonio de que el mayor giro en la historia ocurre cuando la víctima se niega a ser definida por la opresión. Ella floreció donde intentaron sofocarla, demostrando que el coraje silencioso es una de las formas más poderosas de enfrentamiento. La lección es clara. La empatía y la comprensión superan la arrogancia, y la verdadera autoridad emerge no del poder sobre los demás, sino del dominio sobre uno mismo. La dignidad, una vez rescatada, se convierte en una armadura impenetrable. Si esta historia de valentía y superación tocó tu corazón como tocó el nuestro, compártela con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Deja tu comentario sobre qué fue lo que más te inspiró y suscríbete para más narrativas reales como esta, que demuestran que la verdadera transformación comienza desde adentro.